Bienvenidos una vez más a nuestro canal, el lugar donde exploramos el fascinante mundo de los dramas, las comedias románticas y los giros inesperados que solo las producciones turcas saben ofrecer. Hoy tenemos un vídeo explosivo literalmente. Vamos a sumergirnos en esos momentos de puro drama, esos rechazos que duelen hasta el alma, y esas posibles reconciliaciones que nos mantienen pegados a la pantalla. Asuke prepárense para un viaje lleno de emociones fuertes, porque vamos a hablar de Hande, Kerem, y algunas otras parejas emblemáticas que nos han hecho sufrir y vibrar. Antes de que empecemos, les recuerdo que si les gustan las series turcas tanto como a nosotros, no olviden suscribirse al canal. Activando la campanita, serán los primeros en enterarse de todas nuestras novedades, análisis, chismes y mucho además, nos ayudarán un montón superíndice 3N a seguir creando contenido para ustedes. Que ya lo saben, un clic no cuesta nada. Y ahora subamos al luo. Hoy vamos a centrarnos en esos momentos en los que el amor duele, en los que parece que todo es perdido, pero la esperanza, esa dulce esperanza, nunca muere del todo. Veremos esos instantes de quiebre, esos rechazos que nos dejan con el corazón superíndice 3N en un pu más menos o, pero también copyright N. Analizaremos las posibles reconciliaciones, esos más menos os gestos que nos hacen creer que el amor verdadero, al final, siempre encuentra su camino. Y por supuesto, como lo dice el título, empezaremos con Hande Rafael y Kerem Bürsin, o mejor dicho, con sus personajes en la serie que los catapultó superíndice 3 a la fama internacional, asterisco senu con diéresis al cap asterisco. Asterisco senu con diéresis al cap asterisco es una comedia romántica que nos cuenta la historia de Eda YLDZ, una joven florista con grandes sueños más menos os, y Serkan Bolat, un arquitecto obsesionado con el trabajo y aparentemente carente de emociones. Su encuentro es, digamos, poco convencional. Eda se ve obligada a fingir ser la prometida de Serkan durante 2 meses para que éste obtenga un contrato importante. Lo que empieza como un acuerdo puramente comercial, obviamente termina convirtiéndose en algo mucho profundo. Ahora, ¿por qué copyright es relevante esta serie para nuestro tema de hoy? Porque la relación superíndice 3N entre Eda y Serkan es llena de altibajos, de malentendidos, de terceros en discordia y por supuesto, de rechazos dolorosos. Recuerdo perfectamente ese momento en la primera temporada en el que Serkan, dominado por su miedo al compromiso y por su incapacidad para expresar sus sentimientos, rompe con Eda de una manera fría y calculadora. Fue devastador. Hande Rafael en la piel de Eda, nos regaló superíndice 3 una actuación superíndice 3N desgarradora, transmitiendo todo el dolor y la confusión superíndice 3N que sentúa su personaje. Podamos sentir su frustración superíndice 3N, su decepción superíndice 3N y su incredulidad ante la actitud de Serkan. Pero no todo estaba perdido. A lo largo de la serie vimos Ceu superíndice 3 mo Serkan luchaba contra sus propios demonios, Ceu superíndice 3 mo se daba cuenta de que no podía vivir sin Eda y Ceu superíndice 3 mo poco a poco iba cambiando su forma de ser. Las reconciliaciones entre ellos eran explosivas, llenas de pasión superíndice 3N y de promesas. Y aunque volvían a caer en los mismos errores una y otra vez, siempre encontraban la manera de volver a estar juntos. Porque, seamos honestos, la química entre Hande y Kerem era innegable, tanto dentro como fuera de la pantalla. Su relación superíndice 3N en la vida real catapultó superíndice 3 a la serie a niveles de popularidad estratosférico copyright ricos. Profundizando un poco más en la dinámica de Eda y Serkan, debemos recordar que la serie no se limitó superíndice 3 a los clásicos tropos de la comedia romántica. Asterisco senu con diéresis al cap asterisco también copyright N exploru superíndice 3 temas como la ambición superíndice 3N personal, las diferencias socioeconómicas superíndice 3 micas y la importancia de la familia y la amistad. Eda con su espíritu independiente y su deseo de superación superíndice 3N, representaba un contraste con el mundo elitista y a menudo superficial de Serkan. Esta diferencia de mundos generaba fricciones, pero también copyright N una atracción superíndice 3N irresistible. Serkan se sentía atraído por la autenticidad y la vitalidad de Eda, mientras que ella veía en con diéresis copyright L un hombre inteligente y apasionado, aunque a veces demasiado reservado. Los guionistas de la serie fueron expertos en mantener la tensión superíndice 3N romántica a lo largo de las 2 temporadas. Cada vez que parecía que Eda y Serkan finalmente iban a encontrar la felicidad, algo ocurría para separarlos.
Ya fuera un nuevo personaje que intentaba interponerse entre ellos, un malentendido que se salva de control, o los propios miedos e inseguridades de Serkan, siempre había algo que complicaba su relación superíndice 3N. Esto, por supuesto, mantenía a los espectadores enganchados, ansiosos por saber si finalmente lograrían superar todos los obstáculos y vivir su amor plenamente. Un dato interesante sobre esta serie es que aunque fue un con diéresis copyright sito arrollador en Turquía y en el resto del mundo, estuvo a punto de ser cancelada después copyright S de la primera temporada. Las razones de esta posible cancelación superíndice 3N nunca fueron del todo claras, pero se rumoreaba que los bajos ratings en algunos capítulos y las diferencias creativas entre la productora y el equipo de guionistas fueron factores determinantes. Afortunadamente la productora decidió superíndice 3 darle una segunda oportunidad, y el resultado fue aún mejor que el esperado. La segunda temporada fue muy madura, muy emotiva y con giros argumentales que nos mantuvieron pegados a la pantalla hasta el final. La segunda temporada de Asteriscos en U con diéresis al cap asteriscos e centro superíndice 3 mu, S en el crecimiento personal de los personajes principales. Vimos a Serkan lidiar con una enfermedad que lo obligó superíndice 3 a replantearse sus prioridades, y a Eda perseguir sus sueños más menos profesionales y convertirse en una exitosa arquitecta paisajista. También copyright N exploramos las relaciones de los personajes secundarios, como las amigas de Eda, Ayfer y Melo, y los socios de Serkan, Engin y Piril. Estos personajes aportaban un toque de humor y de realismo a la serie, y sus propias historias personales resonaban con muchos espectadores. Además, la segunda temporada introdujo nuevos elementos que enriquecieron la trama, como la aparición superíndice 3N de la hija de Eda y Serkan, Kiraz, interpretada por la adorable Maya Basol. La llegada de Kiraz a sus vidas obligó superíndice 3 a Eda y Serkan a madurar y a asumir la responsabilidad de ser padres. Fue emocionante ver CEU superíndice 3 mo aprenduan a equilibrar sus carreras profesionales con sus responsabilidades familiares, y CEU superíndice 3 mo su amor se fortalecua a medida que compartúan esta nueva etapa de sus vidas. Ahora, dejemos de lado por un momento a Eda y Serkan, y viajemos a otro drama turco que también copyright N nos ha hecho sufrir de lo lindo, asterisco Aik Laftan Anlamaz asterisco. Esta serie, protagonizada por Hande Eru Párrafo y Burak Deniz, nos cuenta la historia de Hayat Uzun, una joven que se hace pasar por otra persona para conseguir un trabajo en una importante empresa textil. Ayu conoce a Murat Sarjmaz, el heredero de la empresa, un hombre arrogante y exigente que obviamente se enamora de ella. Du superíndice 3 de entra el rechazo y la posible reconciliación superíndice 3N en esta historia. Pues bien, cuando Murat descubre la verdadera identidad de Hayat, se siente traicionado y profundamente decepcionado. Su reacción superíndice 3N es, por decirlo suavemente, exagerada. La rechaza de una manera fría y cruel, hiriendo profundamente sus sentimientos. La escena en la que la confronta y le dice que nunca podrá confiar en ella es simplemente desgarradora. La CEU Mara captura el dolor en los ojos de Hayat mientras Murat pronuncia esas palabras, y el espectador siente el golpe en el estu superíndice 3 mago. Es una escena que permanece en la memoria mucho después copyright S de haber terminado de ver el episodio. La mentira de Hayat, aunque comprensible dadas sus circunstancias, abre una brecha profunda entre ella y Murat. La confianza, ese pilar fundamental de cualquier relación superíndice 3N, se resquebraja. Murat, acostumbrado a tener el control de todo, se siente manipulado y menosado. Su orgullo herido le impide ver la situación superíndice 3N desde la perspectiva de Hayat, y su reacción superíndice 3N es visceral. Pero como suele ocurrir en las series turcas, el amor es fuerte que el orgullo. Murat se da cuenta de que ha cometido un error al juzgar a Hayat tan duramente, y empieza a arrepentirse de su actitud. Intenta reconquistarla, pero no es tarea fácil. Hayat estuvo herida y desconfuadeu con diéresis copyright L. La reconciliación superíndice 3N entre ellos es lenta y dolorosa, llena de obstáculos y de malentendidos. Pero al final el amor triunfa, y Hayat y Murat logran superar sus diferencias y construir una relación superíndice 3N su superíndice 3 lida y duradera. La lucha de Murat por recuperar el amor de Hayat es uno de los puntos fuertes de la serie. Lo vemos transformarse de un hombre arrogante y seguro de sí mismo a un hombre vulnerable y arrepentido. Hace todo lo posible para demostrarle a Hayat que lamenta su error y que está dispuesto a hacer lo que sea para ganarse su perdu superíndice 3N. Le envía flores, le escribe cartas, la busca incansablemente y le declara su amor de 1000 maneras diferentes.
Sin embargo, a Yat no se lo pone fácil. Ella necesita tiempo para sanar sus heridas y para volver a confiar en Murad. Lo somete a pruebas, lo hace esperar y lo pone a prueba constantemente. Quiere asegurarse de que su amor es genuino y de que no volverá a lastimarla. Un dato curioso sobre esta serie es que la química entre Anderu Rafael y Burak Deniz era tan buena que muchos fans especularon sobre un posible romance entre ellos en la vida real. Los rumores se intensificaron después copyright ese de que se les viera juntos fuera del set de grabación Superíndice 3N, y algunos medios de comunicación Superíndice 3N incluso publicaron fotógrafos de ellos en actitud cariu más menos osa. Sin embargo, ambos actores siempre negaron los rumores, asegurando que solo eran buenos amigos y profesionales. A pesar de sus desmentidos, muchos fans siguen creyendo que hubo algo que amistad entre ellos durante el rodaje de la serie. Y ahora, para cerrar este recorrido por los dramas turcos de rechazos y reconciliaciones, vamos a hablar de una serie reciente que ha conquistado al público, Yalu con diéresis an asterisco. Esta serie, protagonizada por Afra Sarau Parrafoğlu y Mert Ramazan Demir, nos presenta la historia de Seyran, una joven obligada a casarse con Ferit, un chico rico y consentido de una familia poderosa. Seyran sueña más menos a con estudiar y tener una vida independiente, pero sus planes se ven truncados por las decisiones de su familia. Este matrimonio forzado es el catalizador de una serie de conflictos que ponen a prueba los límites del amor, la lealtad y la ambición superíndice 3N. La relación superíndice 3N entre Seyran y Ferit es, desde el principio, conflictiva. Ferit es un mujeriego irresponsable que no se toma el matrimonio en serio. Su vida es llena de fiestas, alcohol y aventuras pasajeras. Seyran, por su parte, se siente atrapada en una jaula de oro. Anhela la libertad y la independencia, pero se ve obligada a vivir bajo las estrictas reglas de la familia Corán. Los rechazos son constantes, tanto por parte de Ferit, que no valora a Seyran y la engaña más menos a con otras mujeres, como por parte de Seyran, que se niega a aceptar su destino y a convertirse en una esposa sumisa. Ella desafía constantemente a Ferit y a su familia, demostrando su fortaleza y su determinación superíndice 3N. Pero a pesar de todo, entre Seyran y Ferit surge una estrau más menos a conexión superíndice 3N. Poco a poco empiezan a conocerse y a entenderse mejor. Ferit empieza a ver a Seyran como algo que una esposa impuesta, y Seyran empieza a sentir algo por Ferit. Las reconciliaciones entre ellos son apasionadas y llenas de esperanza, pero siempre se ven interrumpidas por nuevos obstáculos y por la intromisión superíndice 3N de sus familias. Las intrigas familiares, los secretos del pasado y las ambiciones personales de cada miembro de la familia Corán complican a la relación superíndice 3N entre Seyran y Ferit. Yalu con diéresis an asterisco es una serie que refleja la realidad de muchas mujeres en Turquía, que se ven obligadas a casarse a temprana edad y a renunciar a sus sueños más menos. La serie ha generado un gran debate en el país sobre el papel de la mujer en la sociedad y sobre la necesidad de luchar por la igualdad de género copyright Nero. Muestra la lucha de las mujeres por su autonomía y por la defensa de sus derechos en una sociedad conservadora. Un dato curioso sobre esta serie es que los actores Afra Sarau Parrafoğlu y Mert Ramazan Demir también copyright N han sido objeto de rumores sobre un posible romance en la vida real. La química entre ellos en la pantalla es innegable, y muchos fans han interpretado sus miradas y sus gestos como más menos sales de que hay algo que amistad entre ellos. Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni negado la relación superíndice 3N, sus fans están convencidos de que hay algo que amistad entre ellos. Los rumores se han intensificado después copyright de que se les viera juntos de vacaciones, y algunos medios de comunicación superíndice 3N incluso han publicado fotógrafos de ellos besándose. La posibilidad de que su amor traspase la pantalla ha generado una gran expectación superíndice 3N entre los seguidores de la serie. Y con Yalu con diéresis an asterisco llegamos al final de nuestro recorrido por los dramas turcos de rechazos y reconciliaciones. Espero que hayan disfrutado de este vídeo tanto como nosotros disfrutamos a Ciu Copyright Dolo. Hemos visto Ceu superíndice 3 el amor puede ser doloroso, confuso y lleno de obstáculos, pero también Copyright N hemos visto Ceu superíndice 3 la esperanza y la perseverancia pueden llevarnos a superar cualquier adversidad.
Hemos explorado las relaciones turbulentas de Eda y Serkan en asterisco Senu con diéresis al cap asterisco, la de Cepcius superíndice 3n y el Perdu superíndice 3n en asterisco Aik Laftan al Lamaz asterisco con Ayat y Murat, y la lucha por el amor y la libertad en asterisco Yalu con diéresis an asterisco con Seidran y Ferit. Todas estas series nos demuestran que el amor, a pesar de todo, siempre encuentra una manera de florecer. La capacidad de perdonar y de luchar por el amor verdadero son temas recurrentes en estos dramas turcos, que resuenan con el público a nivel emocional. Ahora queremos saber su opinión superíndice 3n. ¿CUL de estas series es su favorita? ¿Q copyright pareja les ha hecho sufrir mu-s? ¿Creen que las reconciliaciones siempre son posibles? Dejen sus comentarios abajo, nos encanta leerlos y responder a sus preguntas. Y por último, pero no menos importante, recuerden darle like a este vídeo si les ha gustado, compartirlo con sus amigos y familiares amantes de las series turcas, y suscribirse a nuestro canal para no perderse ninguna de nuestras Plus Superíndice 3 Simas aventuras. Gracias por vernos y hasta la Plus Superíndice 3 Sima.